Buenos días, hermanos. Este día vamos a estar hablando acerca del camino de Emaús y algunas lecciones que nosotros podamos sacar de esta historia que está registrada en el libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 nos revela la historia de los discípulos que iban a Emaús. Los discípulos habían estado con Yahshua durante 3 años y medio. Ellos habían sido testigos de cosas simple y sencillamente maravillosas, espectaculares. Habían visto a su maestro sanar cualquier tipo de enfermedades, desde lepras, ciegos, paralíticos, cojos, leprosos que en esa época era conocida como el dedo de Yahweh, una enfermedad que se conocía que era el azote de parte de Yahweh, un castigo, y ellos habían visto a Yahshua limpiarlos. Durante las mañanas ellos habían comido con él, habían caminado por caminos polvorientos, lo habían escuchado predicar y lo habían visto hacer cosas increíbles, como detener los vientos, acabar con las olas, calmar la tempestad. Lo habían visto maldecir una higuera y secarse en el instante. Y lo habían visto hacer diferentes cosas, resucitar muertos. Al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Y cuando los discípulos habían visto todas estas cosas, siempre había surgido la esperanza de que Yahshua llegara a ser lo que las profecías decían acerca de él. Y aquí es donde entra la importancia de conocer las profecías. Alguna vez Yahshua le dijo a los fariseos, allá en el libro de Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. Ahora, el testimonio que las escrituras daban era bastante claro. El problema eran los intérpretes. Nosotros, los seguidores de Yahshua HaMashiach, debemos de entender que las profecías no son doctrina. Las profecías no son doctrina. Las profecías fueron dadas por Yahweh con la idea de alumbrarnos como una antorcha en un lugar oscuro para advertirnos de las cosas que van a suceder pronto. No son doctrina las profecías, especialmente las relativas al futuro. Hoy en día, la mayoría de los cristianos les encantan las profecías y siempre están investigando profecías y a veces se casan con una idea en particular que alguien les enseñó. Mira, les dijo, mira, las profecías se van a cumplir así, 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 así. Y hemos llegado a creer que esa es la forma a fuerza que tienen que cumplirse las profecías. Debemos de ser cuidadosos porque la Biblia ya nos ha contado como muchas veces los seres humanos han estado esperando que las profecías se cumplan de tal forma y al momento no se cumplen como esperaban. Y uno de esos casos es la venida de Yahshua HaMashiach. Aunque los profetas todos hablaban de la llegada del Mesías, e incluso Daniel había dado prácticamente el día exacto en el que iba a aparecer el Mesías. Aunque los profetas habían hablado acerca de la venida del Mesías, la estrella de Jacob, que iban a nacer en Betlehem, ustedes pueden ver que los judíos habían entendido las profecías, pero en una manera parcial. Ya habían incluso llegado a manipular las profecías para que las profecías dijeran cosas que les gustaban a ellos, porque ellos esperaban que así fuera, que se cumplieran. Ellos esperaban al Mesías revestido de gloria, ellos esperaban a un Mesías que venía a conquistar a los romanos, que venía a establecer el reino de Israel. Ni siquiera les había pasado por la cabeza que el Mesías tenía que venir a morir. No habían entendido eso. Ellos, muchas de las cosas que estaban ahí escritas no entendían, pero solamente veían las que tenían que ver con el establecimiento del reino de Israel, porque a ellos les gustaba. Y durante el ministerio de Yahshua, una convicción se había apoderado de la mente de los discípulos. Esa convicción era, número 1, que Yahshua era el Mesías. De eso estaban seguros. Nuestro maestro es el Mesías. Y luego estaban seguros que el maestro tenía un poder sobrenatural. Miren, habían visto a Yahshua HaMashiach alimentar a la multitud y lo habían visto reprender a los demonios y salir huyendo delante de su poder. Habían visto a Yahshua calmar la tempestad. Los vientos y el mar le obedecían a Yahshua. Habían visto a Yahshua hacer milagros impresionantes y reprender a la muerte, arrancar de la garra de la muerte a los que se habían muerto. Estaban convencidos de que Yahshua era poderoso, era el Mesías, era poderoso y ¿sabes qué? Habían llegado a convencerse de que Yahshua iba a ser el rey. Por eso siempre estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el primero y siempre estaban discutiendo. Y siempre en su discusión favorita era esa, quién iba a ocupar el mejor lugar al lado de Yahshua, quién iba a ser el mayor en el reino que Yahshua iba a establecer. Aquel día cuando Yahshua alimentó la multitud, toda la gente estaba esperando coronar a Yahshua. Y Yahshua los mandó por delante. A la tempestad, váyanse. Ellos iban enojados porque pensaban ese día coronar a Yahshua. Y fue cuando él se les apareció en el mar y les dio miedo porque no sabían que era él. Otra evidencia más del poder de Yahshua HaMashiach caminando sobre el mar.
aquel día cuando él descendió del monte sentado sobre un pollino, y toda la gente gritaba, ¡Hosana al hijo de David! ¡Hosana al hijo de David! Y dice que tiraban sus mantos y los tiraban para que Yahshua pasara. Los discípulos estaban orgullosos de ser discípulos de Yahshua. Tú te los puedes imaginar, así todos orgullosos, felices, levantando la cara, diciendo, yo soy discípulo de Yahshua. ¡Qué feliz, hermanos! Ellos pensaban, ya veían a Yahshua coronado, ya lo veían reinando. Pero antes de llegar a Jerusalén, Yahshua lloró. Ellos pensaban que era que nada más él le dijera a la gente, se iban a levantar y luego lo iban a poner por rey, entonces iba a establecer el reino, que ellos esperaban que se estableciera, pero él no hizo nada para ser rey. Todo eso es consecuencia de no entender las profecías. Cuando nosotros entendemos la Biblia y cuando entendemos las profecías, este tipo de cosas no nos sorprenden porque sabemos a qué viene Yahshua, sabemos qué va a ocurrir, sabemos lo que va a pasar y sabemos cómo va a pasar. Es importante entonces tener los ojos abiertos y tener el corazón dispuesto para aceptar el cumplimiento profético cuando estas cosas ocurran. Es increíble que Yahshua vino a los suyos y los suyos, ¿sabes qué? No lo recibieron. ¿Y sabe por qué no lo recibieron? Porque no lo reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque no estaban capacitados para entender cómo era Yahshua. Ahora, si tú y yo estamos esperando que venga el presidente a este lugar, seguramente nos imaginamos que viene en una limusina con todos sus séquitos de escoltas, guardaespaldas, todos los del servicio secreto llegan primero y van a entrar y va a venir un montón de gente, todo un sistema de seguridad armado, y así te lo puedes imaginar. ¿Y qué tal si de pronto entrara una persona así disfrazada, de ancianito, de pordiosero, y se sentara atrás, y que nosotros no nos pasara ni la idea que es el presidente? ¿Quién se iba a imaginar que es el presidente? Ese hombre que huele a licor, que está todo sucio, que se sienta en la parte de atrás de la iglesia. ¿Verdad que no te esperas que fuera el presidente? Ese es el problema, cuando los seres humanos tenemos una idea y nos casamos con una idea y decimos, así va a ser, así tiene que ser y así siempre va a ser. ¿Qué tal de pronto si te sorprendes y llega alguien que no te esperas que sea y es? La mayoría de los seguidores de Yahshua HaMashiach tienen que estar alertas, estar percibidos para que nada los sorprenda y conocer las Escrituras, o sea, ser poderosos en el conocimiento de las Escrituras. Lo cierto es que los discípulos habían entendido, juntamente con toda la gente de Israel en ese tiempo, que el Mesías ha de ser una cosa muy diferente a la cosa que ellos creían. Aunque ya habían aceptado de que Yahshua era el Mesías, ellos esperaban que él reinara. Y entonces ocurrió todos los actos amargos que todos conocemos como la pasión de Yahshua. Imagínate, qué desastre para todos los discípulos. Ese día cuando Yahshua fue tomado en el jardín del Getsemaní, todos salieron corriendo amargamente, vergonzosamente, se escondieron, cobardemente huyeron de la presencia de esos soldados, se apartaron de Yahshua y se escondieron. Qué cosa terrible, hermanos. En su amor propio sabían que le habían fallado a Yahshua, que lo habían abandonado cuando él más lo necesitaba. Oye, esa noche ellos se lo pasaron durmiendo, nadie estuvo con él. Luego, Yahshua había sido llevado ante Anás y Caifás, lo habían azotado, lo habían humillado, lo habían avergonzado y luego desnudo lo habían llevado al Calvario del Gólgota y ahí lo habían crucificado en una cruz como un criminal y más encima en un símbolo pagano de la cruz que es el símbolo de Tammuz, el dios babilónico. ¿Y quién de los discípulos había estado con él? Nadie. Pedro lo había traicionado, Pedro que era el más gritón, Pedro que era el más valiente, Pedro que siempre estaba al lado y decía, yo voy a dar mi vida por ti. Y ahora Pedro también lo había negado cobardemente, había dicho, no, yo no lo conozco, no sé quién es. Y ahora todos los discípulos estaban escondidos, llorando, pasaron el Shabbat más triste de toda su historia. El día en que Yahshua había muerto en la cruz del Calvario, los discípulos estaban tristes, llorando amargamente, llorando con ganas. Yahshua estaba en la tumba, alguien había tenido que bajarlo de la cruz, ni siquiera ellos habían tenido la oportunidad de sepultar a su maestro. 2 hombres que ni eran parte de los 12, José de Arimateas y Nicodemo, habían bajado a Yahshua de la cruz y ellos mismos lo habían sepultado en una tumba vacía, que no era nueva. Y ahora los soldados los estaban guardando. Ellos tenían miedo de salir porque pensaban que si salían los iban a apresar y también los iban a juzgar y crucificar así como a Yahshua. Y estaban todos cobardes, llorando, tristes. Y llegó el final del Shabbat de ese día. Ese sábado el sol se ocultó. Y a ellos
Ni siquiera se les había pasado por la mente que más de en 3 ocasiones anteriores él había dicho que iba a resucitar. Ni se habían acordado, no se acordaban de lo que Yahshua les había dicho. Llegó ese final de Shabbat. Al esconderse el sol en el día sábado, ya es domingo, estaba oscureciendo. Entonces ellos comenzaron a pensar bien seriamente lo que iba a ser la vida para ellos. Y 2 de los discípulos desanimados decidieron volver a su tierra. Y ahí te los encuentras. La Biblia no nos da el nombre de los 2, más nos da el nombre de uno solo. Y se llamaba Cleofas y su compañero. Comenzaron a salir desde Jerusalén a Emaús, aproximadamente 12 kilómetros. Era el camino más o menos de un día, porque eso era lo que se caminaba a un paso más o menos regular durante un día. Y ahí van caminando Cleofas y su compañero en ese camino a Emaús, temprano. Iban tristes, descorazonados, llorosos por ese camino. Y esa escena se ha repetido mucho en la vida de muchos seguidores de Yahshua a través de la historia. Aunque era ya de día, porque ni modo que ellos se fueran al esconderse el Shabbat, fueran de noche, porque los iban a asaltar camino a Emaús. Ese día los discípulos decidieron caminar. Ya era de día, no era peligroso. Había mucha gente que se iba por el camino de Emaús. Y había un sol grandote, un tremendo sol. Era un día de gloria. Yahshua ya había resucitado. El sol brillaba en todo su esplendor. Pero estas personas era como si fuera de noche. Iban vencidos, iban derrotados. ¿Alguna vez te has sentido vencido? ¿Alguna vez te has sentido derrotado como seguidor de Yahshua? ¿Alguna vez te has sentido derrotado por la vida? Yo no sé qué experiencia has vivido, pero cuando nos pasan cosas terribles, como perder a un ser querido, cuando hemos sido tentados y hemos caído, cuando hemos pasado por un fracaso matrimonial, un divorcio, cuando alguien que amamos nos traiciona, comienza el alma a sufrir y es como todo se convirtiera de noche, como si toda la alegría se fuera esfumado y solamente hubiese dolor en el corazón, algo que no puede sanar. Ya iban estos hombres llorando por el camino, iban tristes, amargados, chasqueados, sin saber, sin darse cuenta que ese día se había ganado la victoria más grande de toda la humanidad. Los acontecimientos, las cosas que habían ocurrido, los habían llenado de oscuridad y amargura. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por su incapacidad de ver más allá de las circunstancias de ese momento. Querido hermano, si alguna vez tú estás en un atolladero, si alguna vez las oscuridades te rodean, si alguna vez los problemas te embargan de tal manera que no puedes salir, si algún día tú estás lleno de dolor y sientes muchas cosas que no puedes resolver, si algún día tú te sientes así, yo te invito, trata de ver más allá de la oscuridad que te rodea. Pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en un ser poderoso que ni la muerte lo puede vencer. Esa es la única manera en que tú puedes respirar una atmósfera diferente. Cuando la oscuridad te embarga, cuando el desánimo te está acosando y cuando te sientes herido y sientes que no puedes seguir adelante, necesitas respirar una atmósfera diferente a la que tú estás respirando. Necesitas el aire del cielo. A través de la fe se puede respirar el aire del cielo. Ahora, las claves están en esta historia. Estos hombres iban caminando tristes, arrastrando los pies, necesitaban la atmósfera del cielo, necesitaban ser refrescados. Necesitaban entender lo que estaba pasando, necesitaban ver más allá de lo que habían visto, oír más allá de lo que ellos oían. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que ese día que estos 2 discípulos se iban hacia Emaús, pareciera ser que ellos pensaban que nadie le importaba lo que había ocurrido. Pero ¿sabe qué? A Yahweh le importaban esos discípulos. Yahshua estaba interesado en esos discípulos. Ese día el Rey del Universo iba caminando detrás de ellos. Qué impresionante que muchas veces Yahshua va caminando junto a nuestro lado y pase desapercibido para nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez si alguna vez te has encontrado con un ángel y no te has dado cuenta? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Te has preguntado si alguna vez se ha sentado al lado tuyo un ángel y tú no te diste cuenta? ¿Te has preguntado si alguna vez, tal vez un día, esa persona que te ayudó y te sonrió o te hizo algo que te hizo sentir bien, tal vez era un ángel de Yahweh enviado por él? Y tú no te diste cuenta porque estabas tan embargado en tus problemas, estaban tan metidos en tus asuntos, que fuiste incapaz de percibir lo que Yahweh envió para ti.
Dice la Escritura que muchas veces los seres humanos, sin darnos cuenta, hemos hospedado ángeles. Y los ángeles han estado a nuestro alrededor y han venido a tratar de desvanecer la atmósfera terrible que nos rodea. En ese día, el Todopoderoso, el Hijo de Yahweh, iba caminando, a esa misma hora de dolor, iba caminando con ellos, ahí atrás. Y claro, ellos pensaban que Yahshua estaba en la tumba. Y era muy difícil que lo reconocieran, porque en ese tiempo los judíos usan un velo en la cabeza, ese es llamado hasta el día de hoy el talit. Seguramente Yahshua llevaba su talit puesto y iba detrás de ellos. Y era normal que los viajeros se apegaran unos a otros porque era común que la gente los asaltara, porque mientras más gente iban, era más seguro. Entonces iban caminando, entonces el desconocido venía tras ellos. Iban tristes, llorando por el camino. Entonces Yahshua se acerca y les hizo una pregunta. Y les dice, varones hermanos, ¿qué conversaciones son estas que ustedes van comentando? ¿Por qué van tristes, llorando por el camino? ¿Qué es todo esto que me están preguntando? ¿Por qué tan tristes? ¿Qué les pasa? ¿Por qué estás triste? Entonces ellos le quedan mirando. ¿Eres tú el único extranjero en Israel que no sabe las cosas que han sucedido? ¿Eres tú el único que no se ha dado cuenta de lo que pasó? Acerca de Yahshua de Nazaret, varón poderoso, un profeta grande, con grande poder, que vino a esta tierra y empezaron a contarle todas las cosas maravillosas que Yahshua había hecho, todos los milagros que él había realizado, desde la limpieza de los leprosos hasta el sanar ciegos, el callar la tempestad, el de expulsar demonios, el de resucitar muertos, el de multiplicar los panes, y le fueron contando y le dijeron, tú eres el único extranjero en Israel que no sabe de esto. ¿Cómo nuestros dirigentes tomaron a Yahshua y lo crucificaron? Y este es el tercer día de todo esto que ha ocurrido. Y anda por ahí un chisme, dicen, que hasta se robaron el cuerpo de Yahshua. Y cuando Yahshua escuchó eso, Yahshua los reprende y les dice, ¡oh, insensatos! Eso dice el versículo 25. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho! Querido hermano, déjame decirte algo. Los humanos somos muy insensatos y somos muy incrédulos, tardos de corazón para creer lo que la profecía dice. Déjame decirte algo maravilloso. La predestinación existe. Todos los seres humanos, y te digo, todos y cada ser humano, y estás incluido tú, por más pobre o humilde que tú te sientas, que quizás piensas que nadie te conoce, déjame decirte, todos los seres humanos, y estás incluido tú, hemos sido predestinados para salvarnos. Desde que naciste, Yahweh tiene tu lugar en el reino de los cielos, la tierra renovada, el reino que Él va a establecer en la tierra. Tú eres parte de ese reino, desde que naciste. Todos los seres humanos han sido predestinados para salvarse, todos. Aunque a nosotros los seres humanos, como somos egoístas, no nos interesa la salvación de algunos, pero a Yahweh le interesan todos. Y cada uno de los seres humanos, por nombre, en el reino que Él va a establecer, y ellos son ciudadanos del reino, a menos que las personas no quieran formar parte de ese reino. Y qué triste es no querer formar parte de ese reino, por la ignorancia, por la incredulidad, por nuestra insensatez. Oh insensatos, incrédulos, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces Yahshua comienza a darles una repasada en profecía. Y para eso sirven las profecías, y para eso sirve la Biblia, para eso sirve tu Tanaj que tienes en la casa. Dice la palabra de Yahweh que la fe viene. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Y nada más por oír por cualquier cosa. No, ¿oír qué cosa? La palabra de Yahweh. Entonces Yahshua comenzó a predicar. Les dice, comenzó a hacerles un repaso de la profecía. Y dice, comenzando de Moshe, o sea, estamos hablando de Bereshit, de Shemot, de Génesis, Éxodo, Levíticos, o sea, desde el Pentateuco. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Habacuc, Sofonías, Ageo. Yahshua toma a todos los profetas y comienza a decir
todo lo que los profetas declaraban acerca de él. Les presentó lo que decían los salmos, les presentó cómo decía que iba a ser traicionado, que iba a ser entregado de los pecadores, que lo iban a traspasar, que no le iban a quebrar los huesos, que lo iban a poner en la tumba, que tenía que resucitar al tercer día, que tenía que nacer en Betlehem, que te iba a aparecer una estrella, que iban a venir los magos al momento de su nacimiento. Le contó cómo iba a ser traicionado por uno de sus amigos, que él comía pan en la mesa con ellos. Todas esas profecías del Antiguo Testamento, Yahshua se las fue reemplazando paso por paso y les habló acerca de los milagros, cómo estaban todos predichos, las palabras que dijo en la cruz, cómo estaban predichas. Cada cosa se las fue presentando y les fue dando una clase de historia bíblica, una clase de cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a morir. Y les dio una clase de Génesis 3:15, que tenía que venir un cordero para ser sacrificado. Les recordó todo eso. Y estos hombres empezaron a entender de qué se trataba el plan de salvación. ¿Cuánta falta nos hace cuando estamos desanimados recordar que hay un Creador que está interesado en nuestra salvación? Estás desanimado, ¿sabes por qué? Porque estás pasando por un valle de sombra de muerte, pero no debes de temer mal alguno, porque Yahshua está contigo y su vara y su cayado te pueden infundir aliento. Y debes mirar hacia el futuro y debes de recordar que algún día Yahshua te va a preparar una mesa y que ha ungido tu cabeza con aceite y que te va a llevar a un lugar de delicados pastos y aguas de reposo para que puedas, ¿qué cosa? Descansar. Todo esto está en el Salmo 23. Cuando estás pasando por el valle de sombra y de muerte en este mundo, es importante que veas hacia el futuro, que veas hacia dónde te señala la profecía. Las profecías te hablan de un mundo mejor, te hablan de un día en que Yahweh va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, que la muerte no va a existir nunca más. Tienes que verlo, tienes que mirar hacia el futuro. Es la única manera en que podamos soportar. ¿Y sabes qué? Estos hombres venían escuchando todo lo que Yahshua les decía. Y algo raro pasa cuando alguien te dice las profecías, cuando alguien te habla del futuro, te empieza a hablar acerca del cielo. Y en el cielo van a haber muchas cosas increíbles. Vamos a poder viajar por constelaciones. Va a haber muchos mundos en los cuales podemos viajar. Vamos a tener la mejor comida del universo. Vamos a aprender a tocar música. Vamos a saber un montón de cosas. Vamos a tener 1.000.000 de sentidos. Un montón de cosas para hacer en el cielo. Cuando te empiezan a hablar del cielo, cuando te empiezan a hablar de las bellezas de Yahshua, cuando te empiezan a hablar del plan de salvación, cuando te empiezan a hablar acerca del amor que Yahweh tiene por ti, cuando empiezas a pensar que los ángeles que están a tu alrededor, cuando ves que Yahweh es todopoderoso y que te puede salvar, cuando empiezas a ver cuánto te ama Yahweh, ¿sabes qué? La oscuridad empieza a disiparse. Y te empiezas a latir, empiezas a sentir un ardor en tu corazón, una alegría, y empiezas a sentir bonito, empiezas a sentir algo como que algo te cambia el corazón. Y eso fue lo que les estaba pasando a los discípulos ese día. Ese día los discípulos estaban como que algo les salía. Iban tan metidos en la conversación, tan asombrados por lo que les iba diciendo Yahshua, que se les fue el camino muy rápido. Todo el día caminando con él, y todo el día él les fue hablando, les fue entregando. Qué curioso que ese día que él había resucitado, ¿y qué hizo Yahshua el primer día que resucitó? Lo primero que hizo se fue caminando con uno de sus discípulos a Maús, por un camino de tierra, con unas sandalias, el resucitado, aquel que hacía unos momentos había ido al cielo, porque la resurrección eso pasó, cuando se le apareció a María Magdalena. Le dijo, espera, no me toques, todavía no voy a mi Padre, que también es vuestro Padre, pero ve y diles, yo voy y subo a mi Padre. Y en ese momento, Yahshua fue y se presentó delante del Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y regresó a la tierra. ¿Y qué hizo? Se fue caminando con unos discípulos a Maús. ¿Y por qué se fue caminando con ellos? Porque estaban tristes, porque estaban desanimados. Por eso se fue caminando con ellos, porque estaban desanimados. Ahora, hermanos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que Yahweh, nuestro Padre, sabe que a lo mejor que con el Espíritu estamos dispuestos, pero la carne es débil. Muchas veces como seguidores de Yahshua, incluso como pastores, caemos en el desánimo. Acuérdate del camino de Maús. Cuando estés desanimado, acuérdate del camino de Maús. Y empieza a mirar a tu lado, y empieza a preguntarte, Yahshua, ¿dónde estás? ¿En qué parte estás caminando conmigo? Estoy desanimado. Necesito que arda mi corazón nuevamente. Y es ahí donde tú empiezas a respirar la atmósfera del cielo y a tratar de ver más allá de la oscuridad que te está rodeando.
Y Yahweh va a hacer que brille una luz especial y que empiece a arder tu corazón nuevamente. ¿Sabes que estos hombres se les fue muy rápido el camino ese día? Se les olvidaron los problemas. Y de pronto llegan a Emaús. Y dice la Escritura que cuando llegan a Emaús se estaba haciendo de noche. Ahora sí se estaba poniendo el sol, ahora sí era de noche. O sea que todo el día se fueron caminando con Yahshua. Y cuando llegaron a Emaús, Yahshua hizo como que iba más lejos. O sea, no se iba a quedar ahí. Y la verdad es que si no hubieran invitado a Yahshua, Yahshua se les va. Hermanos, que Yahshua no se vaya hoy día de tu vida. Que no se te escape. Agárralo, tómalo, que no se te vaya. Mira, eso fue lo que le pasó a Jacob esa noche. Esa noche de amargura, la noche de amargura de Jacob. Es que es una constante en la Biblia. Mira, tú te vas a encontrar esto constantemente. A la persona desanimada y a Yahshua que viene por él. El caso de Elías. Estaba desanimado un ángel. Jacob en angustia, Elías, vino un ángel. Jacob, angustiado en el momento de la peor angustia, va a llorar por el camino porque no sabe lo que va a pasar, porque se va a encontrar con su hermano. ¿Y quién vino a verlo? Yahshua vino a verlo y no lo reconoció. Que no lo reconoció tanto que se puso a luchar con él, pensando que era un asaltante. Y luchó y luchó y luchó. Y de repente en medio de la lucha se dio cuenta que no era un asaltante, que era Yahshua. Y yo no sé por qué, pero siguió luchando con él. Y siguió luchando con él. Estaba tan cansado de su vida Jacob que luchó y luchó con ese ángel. Y luchó y se dieron vueltas y se revolcaron. Y ese Jacob traía algo que se lo quería sacar. ¿Sabe lo que se quería sacar? La amargura de no saber si él era el bendito de Yahweh, si él era el primogénito legal. Él pensaba que toda su vida había sido una farsa, que había tratado por la fuerza de ser el primogénito, pero la bendición realmente se la había dado a Esaú y no a él. Y ese hombre antes de morir lo único que quería saber era que Yahweh lo había elegido a él y estaba desesperado por saber. Y ese día luchó y luchó, y cuando estaba a punto de amanecer, Yahshua le dice: oye, yo ya me voy porque va a amanecer, déjame ir, suéltame. Como Jacob, no dejes de ir a Yahshua cuando estás desanimado, porque yo te aseguro que ese día que estás pasando por sombra de muerte, ahí está Yahshua. Así lo dice el Salmo 23. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuál nombre? Yahweh. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú vas a estar conmigo. Y puedes estar seguro que en esos momentos terribles, Yahshua está a tu lado, está cerca. Es ahí donde nosotros tenemos que tener fe, confianza en que Él cumple su promesa, en que Él está ahí. Y sabes que este hombre le dijo a Yahshua: déjame ir. Y le dice: ¿sabes qué? No te voy a dejar ir si no me bendices. Yo quiero que tú me bendigas a mí. Y ahí fue en ese momento cuando Yahshua le cambió el nombre a Jacob y le dijo: está bien, ¿cómo te llamas? Mi nombre es usurpador. Soy un tramposo. Eso es lo que soy. Un falso, un mentiroso, un engañador. Entonces Yahshua le dijo: bueno, ya no te vas a llamar así. Ya no te llamas así. Ahora te llamas vencedor. Te voy a poner el nombre de Israel, porque has luchado con Yahweh. ¿Y sabes qué? Venciste. Tú eres un vencedor. Que nunca te digan lo contrario. Que no venga Satanás y te diga que tú eres un pecador, un falso, un perdedor. Querido hermano, ¿te sientes fracasado en la vida? Que nunca Satanás te diga que eres un perdedor. Que nunca te lo diga. Si tu nombre está anotado en el libro de la vida, ¿sabes qué? Tú eres un ganador. Ya tendrás millones de años en el futuro. Tiempo para hacer todo lo que no hiciste 70 años acá. No aprendiste a tocar la guitarra o tocar el piano, no aprendiste a tocar la flauta o algún instrumento. Vas a tener millones de años para aprender todo lo que quieras. No sacaste ningún doctorado porque fuiste pobre, porque no fuiste a la escuela, porque, oye, en la eternidad tienes todo el tiempo del universo para hacerlo, para estudiar. Eres un vencedor porque la única cosa que Yahshua te pidió que hicieras, la hiciste, te anotaste en el libro de la vida. Y eso es lo más importante de todas las cosas que el hombre puede hacer. Y en la eternidad tendrás tiempo para hacer todas las cosas que no hiciste aquí. Nunca sientas que fracasaste en la tierra. Si tu nombre está anotado en el libro de la vida, eres un vencedor. De eso trata el éxito.
Mira, ¿cuánta gente hoy en día trata de ser presidente o son reyes? ¿Quién se va a acordar de ellos en la eternidad? La falsa idea de lo que es el éxito. Ese día, esos hombres vieron a Yahshua. Ya se les iba. Que no se te vaya a ti, hermano. No lo pierdas. No dejes que tu frustración, tu pesadez, la oscuridad, no dejes que todas esas situaciones terribles que te rodean permitan que Yahshua se te vaya. Que no se te vaya. Atrápalo, tómalo de su manto, toma su sipsis, invítalo a entrar a tu casa, invítalo a entrar a tu corazón, invítalo a entrar en tu hogar. Y sabes que estos hombres lo vieron ahí. Y vieron como Yahshua se les iba. No te vayas. Quédate con nosotros. Porque mira, se está acercando la noche. Quédate con nosotros. Y ellos pensaban hacerle un bien. Realmente no quería que se fueran porque había sido maravilloso. Pero fíjense cómo tiene que ver mucho esta historia cuando dice, quédate con nosotros porque la noche ya se acerca. Y sabes que tú y yo estamos acercándonos rápidamente a la hora más oscura de la historia de esta humanidad. Proféticamente hablando. Delante de nosotros están las horas más amargas que los seres humanos tendrán que vivir. Esos 7 años de tribulación que el ser humano va a tener que vivir, y mira, te estoy diciendo que son 7, están a punto de venir. Son 7 años amargos, de sequía, de muerte, de destrucción, y van a comenzar a azotar a la tierra. Años de persecución, de desastres, de hambre, de pobreza, de miseria, de cosas horribles van a pasar en este mundo. La hora más oscura del planeta Tierra está a punto de venir. Las tinieblas están a punto de llegar. ¿Sabes qué es lo que más necesitamos? Necesitamos la luz de Yahshua HaMashiach en nuestros hogares. Necesitamos a Yahshua brillando en nuestros corazones. Necesitamos su resplandor en nuestras mentes para que, aunque esté oscuro afuera, nosotros podamos ver claramente. De otra manera vamos a caer en las tinieblas. De otra manera vamos a tropezar y nos vamos a hacer mucho daño. Yo no sé si tú has tenido que correr en algún momento en medio de la oscuridad, pero te digo que correr a ciegas es muy difícil. A mí me tocó vivirlo en el terremoto de Chile. Cuando fue ese terremoto me tocó correr a ciegas. Y es muy fácil caer y tropezar y golpearse y hacerse daño. Por eso es muy importante que corramos viendo y sepamos lo que estamos corriendo, dónde estamos corriendo. Solamente la luz de Yahshua es capaz de iluminar las tinieblas que están delante de nosotros. Así que di lo que dijeron los discípulos de Maús. Díselo a Yahshua. Yahshua, quédate conmigo, porque la noche viene. Viene la noche. Hermanos, ¿sabes qué? Lo más maravilloso de esto es que Yahshua nunca rechaza esa invitación. No rechazó la invitación de sus discípulos ese día. ¿Sabes por qué no la rechaza? Porque Él está esperando. Él dice eso en el mensaje a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:20. Yo estoy, ¿qué? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué hace? Abre la puerta. Yo entraré en Él. Voy a entrar y voy a cenar con Él. Y Él va a cenar conmigo. O sea, Yahshua te está tocando. Él está deseoso de entrar. Solo basta que tú lo invites. A lo mejor no quieres invitarlo, pero bueno, es tu problema. Yo sí quiero. ¿A cuánto le gustaría tener a Yahshua cenando en sus casas esta noche? Imagínate que Yahshua venga esta noche a cenar contigo. Bueno, por la fe, invítalo. Pon una silla en la noche ahí cuando estés sentado a la mesa. Qué cosa maravillosa, hermano, tener a Yahshua cenando en tu casa. Bueno, estos discípulos invitaron a Yahshua a cenar. Y Yahshua se sentó esa noche con ellos. Y esos hombres todavía no habían reconocido a Yahshua. Qué cosa, hermanos. No lo habían visto. Es tan la ignorancia humana y tanta nuestra insensatez, nuestra necedad, que no reconocemos el don de Yahweh, aun cuando nos pasa delante por nuestra falta de fe. De verdad, hermanos, que somos como Apocalipsis 3:20, pobres, ciegos, miserables, desnudos. Tan ciegos estamos que puede estar delante de nosotros en la luz del cielo y no la vemos. A veces estamos tan ciegos por los problemas que tenemos que no vemos la luz. No nos damos cuenta que muchas veces el dolor que estamos teniendo es una respuesta a nuestras oraciones. Recuerdo esas mujeres que las habían metido en un campo de concentración. La situación era terrible y se quejaban. Una de ellas estaba enojada con Yahweh porque la barraca en la que estaba ella metida estaba llena de pulgas. Pulgas, bichos y cosas horribles ahí. Chinches, garrapatas. Y estaban tan enojadas con Yahweh porque tenían todos esos animales ahí, que un día una de ellas me blasfemó a Yahweh. ¿Por qué tenemos todas estas animaleros aquí? Y fue una de ellas y les dijo: mira, mejor dale gracias a Yahweh. Tú estás loca.
Mira, ¿cómo le vamos a dar gracias a Yahweh por unas pulgas, por unas garrapatas, unos chinches? Después se dieron cuenta que en todas las demás barracas llegaban los soldados nazis y golpeaban y hacían cosas horribles con las mujeres que estaban ahí. Ya ellas nunca las había molestado, hasta que un día una preguntó, ¿por qué razón no van ahí? Y dijo, no vamos ahí porque ahí está llena de garrapatas y pulgas. Entonces esas garrapatas y pulgas se convirtieron en una bendición para ellas. Se dieron cuenta que realmente era una bendición tener las garrapatas y pulgas. Por esa razón los soldados nazis nunca se acercaban a esa barraca a violarlas, a usar sus cuerpos, nunca. Y ese día, dice el relato de esta mujer que estuvo en ese campo de concentración nazi, le di gracias a Yahweh por las pulgas, por las garrapatas, por los chinches que teníamos en esa barraca. Querido hermano, quizás a veces te pasan cosas parecidas, como lo que le pasó a Shaul, a Pablo. Le estás pidiendo, oh Padre, quítame este aguijón en mi carne, quítamelo. Y a lo mejor Yahweh necesita que tengas ese aguijón. Es más, ese aguijón es una bendición para ti, porque gracias a ese aguijón no te vas a perder y te vas a salvar. Y mira, que Yahweh quiere que tú te salves. Él dijo en cierta ocasión, es mejor que entremos tuertos o mancos al cielo, sino por causa de que no estamos mancos y tuertos, nos perdamos. ¿No han visto lo que dice la Escritura? Que el poder de Yahweh se perfecciona en nuestras debilidades. Ahí se perfecciona el poder de Yahweh. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Yahweh que nos haga algo y Él precisamente porque no quiere que nos perdamos, no lo hace? Y hasta le dijo a Shaul, ¿sabes qué? Bástate mi gracia, que te baste, que yo tengo gracia de ti. No te voy a contestar eso, ya déjate de pedirme eso, porque no te conviene que yo te lo dé, y acéptalo, porque yo sé lo que es mejor para ti. O si tu niño de 3 años te pide un cuchillo filoso, ¿tú se lo vas a pasar? Yo no se lo voy a dar, claro que no. O una pistola cargada, porque la quieres, ¿tú se la vas a dar? Claro que no. Así es nuestro Padre. Muchas veces no nos da cosas que nosotros creemos que la necesitamos, pero para Él no la necesitamos. Estos discípulos, hermanos, se sentaron a comer a la mesa, y cuando estaban ahí comiendo, sacaron el pan y se le ocurrieron pedir a Yahshua que bendijera el pan. Ahora Yahshua bendecía el pan muy diferente a como todos los demás yaudí de esa época. Yahshua toma el pan y comienza a levantarlo al cielo y comienza a pedir a Yahweh en oración. Él siempre que se refería a Yahweh, se refería como Padre. Y cuando él comienza a bendecir el pan, él dice Padre. Estos discípulos, miran, yo me imagino que hicieron trampa. Yo me imagino. Abrió los ojos. Es que esas tú no te las puedes aguantar. Están con los ojos cerrados. Y cuando Yahshua dice, Padre nuestro. Ah, caray, ¿quién es ese? Eso yo lo he escuchado. Esto, yo lo he escuchado. Este es Yahshua. Y en ese momento los dos abren los ojos. Y se miraron los dos con los ojos abiertos. Voltearon a ver, miraron. ¿Y sabes qué? ¡Bum! Ya no estaba. Y esos hombres se ponen de pie a la una y dicen, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Sí, tú lo viste. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! ¡Oh, qué insensato y necio somos! No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos abría las escrituras y nos comentaba todas esas cosas que nos decía. ¿No te ardía a ti el corazón? A mí también. Y eso es lo que pasa cuando nosotros abrimos la escritura. Cuando sacudimos nuestras vidas para que Yahweh nos repase sus promesas. ¿Estás triste? Repasa las promesas de Yahshua. Vete por versículo y repasa en tu mente todos los versículos que te sabes de la Biblia. Repásalos hasta que hagas tuyas las promesas de un Salvador vivo, resucitado. ¿Sabes que esos hombres en un momento se dieron cuenta? ¿Sabes qué? Que Yahshua estaba vivo. Mira la diferencia. Habían venido a Jerusalén para acá y era de día, no había problema, era de día. Pero sus corazones eran como si fuera de noche. ¿Y sabe por qué? Porque para ellos Yahshua era un maestro que estaba en la tumba, muerto, sin poder. No podía hacer absolutamente nada porque estaba muerto. ¿Cuántas veces la iglesia de Roma les ha hecho creer a los seres humanos que Yahshua es un hombre muerto? Dicen que ha resucitado y todo el tiempo está ahí. Yahshua está en una cruz. Mira, tú ves en las iglesias de Roma, todo el tiempo Yahshua está en una cruz. Y te pueden dar misa y hacer un montón de cosas, pero tú te vas de la iglesia con la idea de que tú tienes a Yahshua en una cruz así, clavado. Pero Yahshua no se quedó en la cruz. Yahshua estuvo un rato en la cruz nada más. Y él tampoco se quedó en la tumba. Yahshua resucitó y vive en el cielo. Y desde ese tiempo está intercediendo por nosotros en el cielo. Y él dijo, mira, yo estoy con vosotros todos los días. E incluso hasta los momentos terribles del fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Y sabes que
Esos hombres en ese momento, su actitud totalmente cambió. Ahora sí es de noche, ahora sí es de noche. Acuérdate que no había camino, no había luz, ahora sí era peligroso. Pero en esa misma hora, dice la Escritura, en esa misma hora, salieron corriendo de regreso a Jerusalén. Ahí van corriendo. Ahora imagínate estos hombres. Van corriendo, van corriendo, van corriendo. No saben nada, se pierden. Vuelven a encontrar el camino. Oye, lobos, animales rapaces, ladrones. ¿Qué le importa? Está oscuro, está feo por el camino. Pero ahora sí van bien felices. Van corriendo, van saltando, van emocionados. ¿Y sabes por qué? Porque en sus corazones era como de día. ¿Qué cosa fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre un estado desanimado a un estado animado? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la depresión y la alegría? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la derrota y la victoria? ¿Sabes qué? La diferencia entre esas dos situaciones, entre las dos cosas, dos estados de ánimos, entre la victoria y la derrota, está en que tú creas que tu Redentor vive. Tu Redentor, el que te ama, el que te quiere, el que te escogió para que seas parte del reino de los cielos, aquel que te conoce, aquel que te interesa por ti, aquel que tiene poder sobrenatural. Tú creas que ese Redentor vive. Si tú crees que Él vive, va a ser bien difícil entonces tener un estado así. Y esos hombres regresaron a Jerusalén y le contaron a los discípulos lo que habían visto y se encontraron los otros discípulos. Se le apareció a Simón, se le apareció a las mujeres mientras estaban reunidos. Yahshua llegó entre ellos para presentarse en persona delante de ellos. Y en el futuro esos discípulos estuvieron dispuestos a entregar su vida y morir de la manera más atroz y cruel, apedreados, muertos por cuchillo. A algunos les cortaron la cabeza, a otros fueron aserrados, torturados, les hicieron cosas horrendas, se burlaron, los metieron en cárceles y estuvieron dispuestos a sufrir todo eso. ¿Sabe por qué? Porque sabían que su Redentor estaba vivo.